ustedes sí se acuerdan de Sherlock Holmes y de Watson, Pero claro, sí. la película y los cuentos y los libros de Sherlock Holmes, el investigador que andaba con su lupa. Y entonces tenía un ayudante que se llamaba Holmes. Mi querido Matt. Sherlock Holmes y mi querido Watson. Sherlock Holmes. Entonces, como ellos eran unos investigadores, detectives, todas esas cosas, el hombre era un detective, pero tenía su ayudante, Sherlock Holmes y Watson. Entonces, un día se fueron por un campo y estuvieron por allá y no lograron encontrar, pues como andaban de viajeros. Bueno, nos tocó pasar la noche acá, entonces hicieron la carpa porque tenían su carpa ahí, hicieron su carpa, se acostaron, entonces estuvieron durmiendo ahí con el tema. Y de pronto se levantó Sherlock Holmes. Se levantó, estaba ahí y entonces que él era el duro y el otro era el discípulo, el encargado, el otro. Entonces estaba aprendiendo cómo ser un investigador. Cuando llegué y levanta a Holmes, Holmes, levántate. Y es hora de aprender. Ay, aprender, sí. Holmes, mira hacia arriba. Y entonces empezó a mirar hacia arriba. Mira las estrellas. Entonces empezó a mirar las estrellas. Mira las estrellas. Watson, ¿qué te dicen las estrellas? Bueno, desde el punto de vista científico, con la carrera que tenemos para el espacio, o sea, desde el punto de vista de la astronomía, pues podremos ver los astros, la luna, las estrellas, el comportamiento de ellas y cómo podemos nosotros conquistarla para ir en esto y no sé qué más. Bueno, entonces, sí, no, pues sí, pero, ¿qué ves? ¿Qué te dicen las estrellas? ¿Qué te dicen? Bueno, desde el punto de vista de la astrología, ¿cierto? Pues es otro tema, puede guiarnos en la vida de las personas con los astros y las cosas y no sé qué, porque eso guía a las personas según los movimientos de los astros y las alineaciones de todo esto. Sí, Watson, pero, ¿qué te dicen las estrellas? Entonces, ¿qué te dicen las estrellas? Pues si lo vemos desde el punto de vista climático, para la gente que le gusta la agronomía y todas estas cosas y los campos, pues nos puede ayudar para saber la meteorología, ¿no? Entonces, verificar cómo, si hay lluvia, si hay sol, si es época para cosechar o no es época para cosechar y todas estas cosas. Y el otro lo mira, ¿no te das cuenta, Watson, qué es lo que te dicen las estrellas? No sé. A ver, que nos robaron la carpa. Entonces, muchas veces nosotros acá tenemos, ¿qué es lo que sucede? Que hay cosas muy obvias dentro de la iglesia o dentro de la doctrina, entonces o la pasamos y no y las vemos, pero no nos damos cuenta que es muy importante, pero son importantes y no nos damos cuenta que es importante, pero nos la pasamos yendo a la iglesia, estando escuchando predicaciones, haciendo esto, pero no nos damos cuenta de la importancia de muchas cosas, ¿cierto? Entonces hoy vamos a tratar el tema, la mala decisión de no congregarte, la mala decisión de no congregarse, ¿sí? Eso es una muy mala decisión. Vamos a ver el Salmo 84:10. Dice: un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Amén. Salmo 84:10. Perfecto. Ahí llega y dice, porque mejor es un día en tus atrios. Un día, un solo día. O sea, ese es el sentimiento de David. David escribe el Salmo y está siguiendo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de él. ¿Cierto? ¿Cuándo escribió esto? Cuando él llegó y cuando él estaba habitando en moradas de maldad, cuando él se salió de la cobertura. Nosotros veíamos en el video número 8 acá de la serie, en el video número 8, sabíamos saliendo del fracaso, en ese videito, en esa célula, estuvimos allá en esa conferencia. ¿Qué sucedía? Que estaba David y David decidió un día salirse de Israel porque lo estaba persiguiendo Saúl y se fue donde el rey Aquis. Entonces él se salió de la cobertura de Dios. Ya no podía estar en el templo de Dios ni en la presencia y se fue de la cobertura de Dios y estuvo por allá como año y medio, estuvo por allá, estuvo mucho tiempo hasta que
aparentemente todo le estaba yendo bien, hasta que el pueblo dijo, apedrémoslo. Los mismos discípulos, los mismos que estaban ahí, dijeron, apedrémoslo. Y él se tuvo que fortalecer en Dios. Y ahí fue que también cuando escribió, ya empezó a escribir estos salmos. Porque él ya anhelaba y quería que volver a la casa de Dios. Llega y dice, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. O sea, en el mundo, fuera de la cobertura de Dios, son prácticamente 3 años allá, ¿sí? Más o menos, 3 añitos, que está allá, y lo cambiaría por un solo día, de estar a la puerta. Llega y dice, es que ni siquiera, o sea, llega y dice, es que ni siquiera estar adentro, sino en las puertas de tu casa. O sea, por lo menos estar en la puerta de la casa, yo estaría agradecido de estar un día, y lo cambiaría por 3 de mi vida, ¿sí? Muchas veces nosotros, él tenía el sentimiento de estar en la presencia de Dios, de congregarse, de estar allá en la iglesia. Mientras que de pronto muchas veces hay personas que no le dedican ni siquiera 2 horitas a la semana para ir a congregarse. O sea, 2 horitas, sí, no son capaces de ir 2 horitas, y él tiene la función, dice, yo cambiaría 3000 días por estar un solo día en la casa, en los atrios, en tu presencia, o buscándote de ti, ¿sí? Entonces vemos el sentimiento de David, y vemos como mucha gente de pronto está menospreciando esa parte. Pues puede suceder, ¿no? Puede suceder. Acá llega y dice, ¿por qué la gente no se congrega? Entonces dice en Hebreos 10:25, ¿qué es lo que dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, hay que exhortarnos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces llega y dice que no dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces algunos tienen ya por costumbre no congregarse, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se congrega? Porque pues llega y las personas se evalúan ir o no ir. Es que 2 horas allá a veces es tan aburrido. Bueno, no sé, no les anima tanto a ir porque hay gente que no viene. Él dice, líder, ¿por qué no dice? No, es que no tuve dinero. Bueno, no tuve dinero. Sí, no tiene dinero a veces. Después pasa el otro domingo y llega y dice, no, es que es que no me quedó tiempo, no pude ir. No, pero la próxima voy. Y pasa el otro domingo y entonces, no, me salió trabajo, no pude ir. Bueno, vamos al otro. No, es que no me dieron permiso en la casa, no sé qué, o algo. No pude ir. Después el otro domingo, yo iba a ir, pero estaba tan cansado, me cogió el sueño, yo no pude, yo no pude ir. Y pasa el otro domingo y se me quedaron, tuve dolor de cabeza, o sea, tuve un dolor de cabeza, eso no pude ir. Bueno, pasa el otro domingo y llega y dice, líder, lo que pasa es que nos quedamos sin agua y no pudimos ir, ¿cierto? Suele suceder. Dice, pasa el otro domingo, es que tuve una reunión familiar y justo la colocaron para ese día en la mañana y tal, y hubo una reunión familiar, yo me tocaba asistir, me toca estar ahí. Después el otro, es que hubo un paseo y uno cuando sale con la familia, ¿cuándo? Entonces me tocó irme de paseo con la familia. El otro dice, y al otro domingo, eso amanecí con un dolor de estómago, una vaina que, no pude ir, listo. Y ahí nos seguimos viendo, listo. Ese día me tocó hacer una diligencia, y así, es que solo tenía tiempo y me tocó ahí. Entonces, que se enfermó el niño, no está, no sé qué, Hay otros que tienen hijos, y entonces ya tienen el niño desde chiquito y no estoy esperando a que coja defensa. Yo creo que en un año vuelvo, ¿sí? Para ir a la iglesia, porque el niño tiene que coger defensas, porque es que en la iglesia hay mucha gente, y gripas y cosas y vainas, toca cuidarlo, ¿sí? Después del otro domingo, tuve que visitar un familiar enfermo y estuve allá. Me dejaron encerrado y por equivocación me dejaron encerrado y las llaves se perdieron. Me quedé sin llaves y encerrado allá, no sé qué. Tuve que recibir me tocó ir a recibir a la tía gorda en el aeropuerto porque venía. Y así, el otro domingo, bueno, nos vemos. Y el otro, celebrando el cumpleaños de Remigio y tocó celebrarlo. Y el amigo ahí, no se pudo. Y después dije el otro domingo, pero el otro domingo sí, pues sí, claro, yo siempre me congrego y dije, se me perdió la llave, y ese día se me perdió, yo no pude abrirla, pues eso que hayan cerrado. Me llegó,
me llegó una visita y me tocó atenderla después del otro domingo y así se va yendo el tiempo, que es la excusitivitis. Entonces se va yendo el tiempo y se va acostumbrando a la persona que sí, hasta a sacar excusas. Obviamente que pues no todo puede ser perfecto, no todas las veces, pero pues uno tiene que estar ahí pendiente de la jugada, de decir esto sí es importante. ¿Por qué? Porque si tú metieras excusas en tu trabajo, que tengo dolor de cabeza, que dolor de estomaguita, que tengo no sé qué, ¿qué pasa con esa persona? La saca. Pierde el trabajo. Entonces la persona al trabajo sí es diligente, ¿cierto? Y siempre va y no lo despiden. Pero a la iglesia no van. Porque bueno, hay que medir prioridades y bueno, no es tanta prioridad. Hay gente que de pronto llega y dice, hay que estudiar. Entonces hay gente que estudia y trabaja y son diligentes porque pagaron por su estudio y no fallan. O sea, si le toca de noche y la nocturna, ¿qué hacen ahí? Van, siempre, y están yendo constante y no pierden una. Pero a la hora de ir a la iglesia, uy, no, estoy cansado, no. Es que es duro, pero no hay prioridades. Entonces, la gente para trabajar o para estudiar son diligentes porque pues, estoy pagando y estoy en el trabajo y si no me echan, o sea, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, pero para la iglesia sí se puede sacar excusas. Para lo otro, no hay excusas. Pero para lo otro sí. Entonces, uno ve que hay tipos de excusas. Bueno, la más común después de que tantas excusas y tanta vaina, al fin yo ya no quiero ir allá. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues a la final, mi líder, lo que pasa es que Dios está en todos lados. Eso lo dice la palabra. Y si Dios está en todos lados, yo oro, yo me congrego, yo me quedo aquí en mi casa. Y yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Porque uno encuentra personas que le dicen, yo no tengo necesidad de congregarme, no necesito de ir a la iglesia. Yo aquí me congrego, yo con Dios, Dios conmigo. O sea, porque Dios está en todos lados. Y sí es cierto porque Dios es omnipresente, y omnipresente, exacto, que está en varios sitios. Y llega y dice, pues eso es cierto, pero no es tan cierto donde cuando nosotros en la Biblia está por todos lados, que nosotros buscamos la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a la congregación a buscar su rostro, a buscar su presencia, a que descienda, a que nos dé una revelación, a que algo suceda, que la presencia de Dios esté ahí. Pero resulta y pasa que eso toca hacerlo. Toca buscar esa presencia de Dios, toca dejarle el campito para estar en la presencia de Dios, el campito para ir a congregarse con los hermanos y estar ahí buscando en adoración en la presencia de Dios. Por eso no hay que llegar tarde ahí a la alabanza, ¿cierto? A todo, pues hay que estar ahí pilas. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay gente que dice, no, es que Dios está en todos lados. Pero veamos, por ejemplo, Mateo 18, del 18 al 20. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Entonces dice que donde se reúnan 2 o 3, estoy en medio de ellos, y lo que pidan, les será hecho, ¿cierto? Mínimo, ¿cuántos? 2. Ahora bien, por allá en la antigüedad, cuando hablaban que Moisés salió de Egipto, y salió con 600 hombres, sin contar a los niños, sin contar a otras personas, o de pronto dicen otras traducciones, no sé si niños y mujeres, sino salió con 600 hombres, cada hombre representaba ¿cuánto? Una familia, un hogar, ¿cierto? Entonces cuando mismo dice acá, cuando estén 2 o más reunidos, pero no es yo me reúno con mi esposa a orar. No, son una sola carne, son una sola familia, son una sola persona. Cuando te reúnes con otra familia o con otra persona diferente a esta, a orar por algo específico, ya empieza a haber iglesia, ya empieza a haber a una célula, un grupo pequeño, o ya empieza a establecerse que es un miembro de la iglesia que se están congregando por un fin en común, que es estar buscando la presencia de Dios, buscando esto. Porque pues hay miembros de la iglesia que se reúnen, ¿cierto?
pero pues para un cumpleaños. Pero eso no es congregarse. Entonces, si no, estuvimos con los amigos de la iglesia, pero no estuvieron congregarse, sino en diferentes actividades que estuvieron fuera de la iglesia, pero siempre está yendo el sí. ¿Qué actividad hay fuera de la iglesia? Yo estoy ahí, con los hermanitos de la iglesia. Porque hay que ir a paseo, porque hay que ir a los cumpleaños, porque hay que ir a cine, exacto. Entonces yo siempre llego a las horas de las actividades. Porque a veces puede suceder, eso no es congregarse es ir a la iglesia, adorar al Señor, buscar a Dios, ¿cierto? Guía y dirección de Él, que algo sobrenatural ocurra. Y entonces dice, si 2 o 3 están y piden en mi nombre cualquier cosa, se les será hecho, y dice que yo me manifestaré hechos. Donde hay 2 o 3, entonces mi presencia es convocadas en mi nombre, ahí estaré yo. O sea que la presencia de Dios se manifiesta. Pero cuando tú estás solo, como el que dice que yo no voy a la iglesia porque Dios está en todos lados, muy difícilmente va a buscar la manifestación de Dios. Porque ahí dice que en una iglesia, 2 o más, entonces 2 familias o más, o están reunidos, y de ahí para allá empieza a decir, bueno, si están cumpliendo, yo desciendo, son mis promesas, estoy ahí, los 2 se unen en oración por algo específico, ese se los dará, eso se les será hecho. Pero entonces uno orando solito a veces, pues no logra las cosas, tiene que conseguir gente que también esté orando por lo mismo, que se reúna, ¿cierto? Exacto. Entonces dice, otros dicen, yo me congrego por internet, no es que yo veo la televisión, yo siempre veo el programa. Pero bueno, eso es lo que dice la persona, pero mientras está el programa ahí, está haciendo el desayuno, llega y pone el volumen, y ahí está escuchando la predicación, y está ahí haciendo huevitos y todo, y el desayuno, o está lavando el carro, o puede estar en la cama ahí durmiendo, y yo estoy meditando, sí, no, yo le pongo cuidado, y está ahí acostadito durmiendo, pero yo sí me congrego por internet, me congrego por televisión, y eso no es congregarse, te conectas. Sí. Y muchas veces esos programas te bendicen, claro que te bendicen el tú estar escuchando la palabra de Dios, y todos esos programas sirven para aumentar la fe de las personas, y no solamente para eso, sino para que las personas que no conocen de Dios, pues les llegue la palabra por muchos medios, haya convencimiento del Espíritu Santo, esté sobre las vidas de ellos, y ellos ya tomen la acción y decir, bueno, me voy para la iglesia, voy para congregarme, porque quiero estar allá. ¿Qué dice Hechos 2 del 46 al 47? Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaban mucho. Cada día el Señor añadió a la iglesia a los que iban siendo salvos. Exacto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Entonces, ¿dónde es que son salvos las personas? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿la iglesia quién es? La congregación. La iglesia es la congregación. Y llega y dice que los salvos se reúnen, sí, por la misericordia de Dios también otros reciben la presencia de Dios y son salvos en otro lado. Pero el original es que la gente vaya a la iglesia y reciba del Señor en la iglesia, ¿sí? Reciba la presencia de Dios ahí, se convierta a Dios. Porque el Señor dice, cuando van a la iglesia, ahí va añadiendo los que van haciendo salvos. Entonces uno tiene que estar pendiente porque la gente que es salva es la que está yendo a la iglesia, ¿sí? Ahí nosotros vemos que la iglesia, como tal, el Señor va a venir ¿por quién? El Señor va a venir por su iglesia. Pero si tú no eres parte de la iglesia, porque no te congregas, ¿te quedas? ¿Sí o no? No se congrega, llega y pasa el... No, porque es que yo lo digo es porque yo tengo personas que llegan y duran, no, llevan meses. Bien, gracias por la vitamina del día. Aplausos. La predicación, la vitamina, esto, la invitación a esto, lo otro. Pero ustedes que no aparecen en el mapa, que no, si pasa el tiempo y tal, no se congregan. Pero yo soy parte de la iglesia.
Pero luego, o sea, de pronto ahí yo haría una pregunta, ¿no? Eso. Sí, la iglesia, es que una cosa es la iglesia y una cosa es el templo. Sí, claro. Porque lo que tú mismo estás diciendo, el templo, sí, la misma palabra dice que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. O sea, Sí. somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, porque es donde Él está. Y su iglesia es donde se congregan, sí, pero a lo que yo voy es, cada uno, sí, lo que tú dices es verdad, el estar los hermanos unidos juntos es bueno, ¿sí? Porque hay, pero igual, no diciendo que no esté bien lo que tú dices de que hay que congregarse, pero si te das cuenta, uno también es la iglesia. O sea, uno personalmente también es la iglesia, porque también está la presencia del Porque Señor somos, en uno. somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo. Sí, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, o sea, yo digo, sí, y lo que tú dices es cierto, porque uno debe alimentarse los domingos, porque tal vez es el único día que uno tiene para alimentarse, no en el sentido de que uno no se alimente todos los días, porque pues uno debe buscar la presencia de Dios todos los días y la palabra, pero pues la iglesia no es solamente, digamos, ¿cómo te diría yo? Como la estructura, ¿me entiendes? Sino que la iglesia somos nosotros y el templo también somos nosotros. O sea, Sí. ¿a qué voy yo? A que la estructura, o sea, digamos las paredes, Ese es el lugar. exactamente, no es la iglesia como tal. O sea, digamos que el Señor viniera y se va a llevar la iglesia manantial, no está refiriéndose a los muros, sino a la gente que está en la iglesia, en el templo. Algo así. Exacto. Por eso hay que ir a la iglesia. ¿no? Por eso también, por eso hay que ir a la iglesia. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Juntos. Pues, Juntos en armonía, juntos, ¿sí exacto, ves? Pero es que ese juntos hace referencia a congregarse. Sí, estaban unánimes Juntos. entonces pues, pero estaban juntos. Eso es lo bonito de estar en la iglesia, es que tú te congregas y encuentras otros hermanos y te haces amistad con ellos. Y puedes hablar con ellos y decir, me está sucediendo esto, aquello, lo otro. Sí, puede haber Y más dice, hermandad, que se dice. sí, y yo ya pasé por eso, a mí me sucedió, lo pueden a uno guiar, yo casi me divorcio, yo casi tuve este problema de salud, yo lo enfrenté como, hice aquello, lo otro, entonces uno Claro, dice, porque se forma hermandad. exactamente, y recibe bendición uno. Vamos a ver qué pasa en Juan 20, una historia de la vida real. Sí, una historia de la vida real, de las que pueden estar sucediendo por no congregarse. Dice, Jesús se presenta ante 10 en Jerusalén. Aquí en este momento Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, había resucitado. Y aquí dice, Jesús se presenta ante 10 en Jerusalén. Entonces dice, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, y entonces estaban reunidos, ¿quiénes? Todos los discípulos estaban reunidos, ¿sí? Por miedo de los judíos. Vino Jesús puesto en medio de ellos. O sea, ellos estaban congregados, estaban reunidos. Como estaban reunidos, el Señor Jesús, ¿qué? Apareció, la presencia estuvo de él, ahí vino Jesús y dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, ay, qué chévere, el Señor está acá, y mostró, ay, está vivo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que estaban todos los discípulos, dice que están los discípulos. ¿Y qué recibieron? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cierto? Imagínense eso, por primera vez recibieron el Espíritu Santo, tremendo.
Dice, a quienes remitiereis, los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les serán retenidos. Bueno, eso dijo Jesús. Ahora llega y dice versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién no estaba? Tomás. Tomás no estaba reunido, no estaba congregado. O sea que recibió el Espíritu Santo Tomás. No, porque no estaba. No, porque no estaba. Exacto. Entonces, la palabra dice que el Señor da los dones a la iglesia. Pero si el personaje no está congregado en la iglesia, entonces se pierde la bendición. Ese día estaba recibiendo dones, pero no recibió dones porque no fue a la congregación. Dice, usted no recibió el Espíritu Santo, casi nada, ¿no? No recibió el Espíritu Santo. Dice, le dijeron, entonces ellos mismos fueron donde Tomás, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vienen en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso fue lo que dijo ¿quién? Tomás. Sí. ¿Qué sucedió? 8 días, ellos se reunían, ¿qué? ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, Tomás. O sea, esta vez sí ya fue Tomás, ya estaba congregado. ¿Pero se congregan cuánto? Cada 8 días, porque pues el Señor representa día de reposo, bueno, cosas así. Santificar las fiestas, entonces una vez a la semana, estar allá pendiente del Señor. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, entonces acá estaba Jesús, bueno, sigamos hasta el 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no estaban escritas en este libro, pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyeren tengáis vida en su nombre. Entonces que llegó y después de eso, Jesús se fue. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, bueno, Jesús se fue. Pero ¿qué sucedió? Se manifestó el Espíritu Santo. No, él recibió, en la primera, él sopló y les dio el Espíritu Santo. En la segunda, usted no creyó, ahora sí cree que yo soy, listo, muy bien. Pero no le dio el Espíritu Santo. Y usted no fue a la que tenía que ir, fue a la otra y no recibió. Después, en Hechos de los Apóstoles, cuando ya estaban todos reunidos en el aposento alto y habían sido, ahí ya estaba él. Y llegó otra vez la presencia del Espíritu Santo y todos recibieron al Espíritu Santo. Ahí los que faltan, ahí sí la misericordia de Dios estaba congregado. Ahí sí estaba congregado porque ahí dice que Tomás estaba. Entonces ahí recibió el Espíritu Santo. Entonces dice que Dios reparte los dones de la iglesia a la iglesia. Pero si usted no se congrega, pues no recibe esos dones o no recibe esa gran bendición que pudo haber recibido. Acá llega y dice, bueno, vámonos a Marcos. Capítulo 2, del 1 al 5. Sí, señor. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Exacto. Entonces, al ver la fe de ellos, le dijo que sus pecados... O sea, al ver la fe de ellos, perdonó sus pecados, pero también los sanó, ¿cierto? Al paralítico, al ver la fe de ellos que estaban congregados. Entonces muchas veces nosotros necesitamos tener amigos en la congregación y que nos ayuden y que nos inviten a ir, que hay gente que está paralítica espiritualmente, pero pues hay que decirle, vamos a la iglesia, vamos a la célula, vamos a tal lado, que vamos a empezar a predicar, entonces vamos a empezar a traer gente, ¿cierto? Porque pues toca traerlos,
toca exhortarlos a que vengan. ¿Para qué? Para que reciban bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando uno está con Dios o está por fuera, pues tiene ataduras, tiene problemas, tiene enfermedades, hay iniquidad, hay cosas que toca quitar, hay cosas donde no tiene la bendición de Dios y tiene que recibir esa bendición. Ven, porque allí vas a recibir la bendición. Ahí lo que habían eran personas que lo llevaron, amigos de él que dijeron, oh, un paralítico, Jesús lo puede sanar, lo podemos llevar a la congregación. Y varios de ellos, y Jesús vio fue la fe de ellos, para obtener el milagro de él, ¿cierto? O sea que nosotros necesitamos congregarnos unos con otros para ver la bendición. Porque dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre y estén orando por una, o sea, pues, un mismo propósito, van a recibir esa bendición. Entonces por eso es bueno ir a la iglesia, estar congregados, recibir la bendición de la palabra que está ahí, porque todos unánimes están pendientes de lo mismo. Bueno, me imagino que los que sacan el celular para leer las escrituras y no para estar en Facebook, WhatsApp o todas estas cosas, ¿cierto? Pero pues la idea es que esté uno ahí de la bendición de Dios pendiente y uno recibe bendiciones, porque Dios lo guarda, porque Dios lo mantiene protegido y está ahí. Usted ve que los pinos, bueno, hay unos pinos que están en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá hay unos pinos ahí que tienen unas raíces, son altos, pero tienen unas raíces muy superficiales. Y cuando tú sabes que, por ejemplo, un edificio, entre el edificio sea más alto, la parte de abajo, la parte de los cimientos hacia abajo, tiene que ser más profundos porque el edificio va a ser más alto para poderlo sostener. Y entonces se da cuenta que esos pinos eran muy altos, pero las raíces eran muy superficiales, no eran muy profundas. Y venían vientos muy fuertes y no se caen esos pinos. ¿Pero por qué no se caen esos pinos si las raíces no son tan hondas? Entonces se pusieron a investigar, se pusieron a dar cuenta de que esos pinos, en la parte de abajo, las raíces se van uniendo con los otros pinos. Unos se van intercambiando con otros y se van cruzando, y se van cruzando, y se van cruzando. Y cuando llegan los grandes vientos, ¿qué sucede? Se ayudan y no se caen y están vivos. Entonces, eso mismo debemos nosotros hacer en oración, porque a veces tenemos problemas, dificultades, pero yo oro y oro por mi familia, pero necesito a mí por lo menos otro que no sea de la familia que también me ayude a orar para que la presencia y la manifestación de Dios, si dos o más estén, para que la presencia del milagro esté ahí, porque ya estamos adoptando como congregación, de alguna forma, como parte de esa iglesia viva, unida, para recibir ese milagro. Y ahí no es donde nosotros podemos ver el milagro. Necesito tal cosa, que a veces le da a uno una pena, ¿no? Ay, tengo una enfermedad, tengo esto, que ay, qué pena decirle, no, ay, es que tengo esto, y qué horror, no, y decirle que ore por eso o aquello. No, pues hay que hablar. Tengo una necesidad en la parte física, en la parte económica, en la parte ¿para qué? Para que nos podamos ayudar unos a los otros. Si usted ve en Primera de Pedro 5:8. Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Exacto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted ve que dice que es como un felino, como un león que está buscando al acecho a quien devorar. Cuando el león o los felinos están mirando a quien devorar, quitarle un pedazo, morderlo, mordisquearlo, ¿cierto? Está mirando la manada, porque las manadas pasan. Y está ahí pendiente de las manadas. Pero que se dan cuenta de las manadas. De los más débiles, llega y dice, ¿quién se está apartando de la manada? Ese se está apartando de la manada, lo puedo acorralar por este lado porque no está con la manada, y a ese es el que le cae, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el que no se congrega? Si no me voy congregando, yo me voy apartando, y el diablo ya está afilando las uñas, dice, ay, esto es pan comido, hace rato no va. Sí, puede hacer fiestas con la persona porque no está viniendo. A este lo podemos sacar de la iglesia, a este le podemos poner obstáculos, a este le podemos hacer cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está separando
de la congregación. Dice que está como león rugiente, mirando a quién devorar, ¿cierto? Pues le pasaba, que conste que pues yo no lo dije, pero ella me lo logró manifestar en un momento dado. Mi discípula pues no iba a la iglesia, o sea, no estaba yendo así como juiciosa, no iba. Bueno, no iba. Y ese día, pues ella estaba yendo ya a segundo nivel de escuela. Segundo nivel de escuela, tenía que ir ese día, no sé qué. Ese día por la mañana llegó y dijo, no, ese día por la mañana, ella me dice, yo recuerdo que el mismo diablo me manifestó, hoy te mueres. El espíritu de muerte que ella dice, hay un espíritu de muerte ahí, hoy te mueres. Ya ella empezó a reprender, a hacer la vaina, no sé qué, y ella tenía ese día escuela de segundo nivel, tenía que estar ahí en capacitación. Después de eso, pues la reunión a las 4, o sea, de 2 a 4 y de 4 tenía que estar ahí, ¿sí? Pero al fin y al cabo, pero ya he dejado de ir como una vez, 2 veces a la parte del estudio, a la escuela. Ay, no, yo creo que yo ya perdí esa vaina. Bueno, Toski ni me llamó ni nada. Y, bueno, es toda desanimada, pero también la manifestación que había tenido de que estaba reprendiendo el diablo ahí, no sé qué. Y le salió un viaje que para irse por allá de viaje y salir, y entonces se llevó ella, las hijas, se fue por allá. Y ella pues reprendiendo y toda esa vaina. Y ella sentía la presencia del enemigo ahí. Ella dice, yo lo sentía, yo estaba ahí, yo reprendía. Entonces, el todo es que ese carro se quedó por allá sin freno, no sé cómo fue la vaina. El todo es que iba a alta velocidad y en una curva por allá llegó y ¡pa! Se volcó. Y que la niña la tenía ahí, pero la logró quitar, porque a 5 minutos antes estaba ahí y ella se quitó y ella fue la que recibió el golpe. Y casi, ¿y qué le sucedió cuando estaba en el hospital? No, le vamos a amputar su brazo. Qué chévere. Sí, o sea, estaban así. ¿Por qué? Porque el león anda como león rugiente mirando a quien que devorar, quitarle cosas. Entonces, que le quería quitar la vida, no le puedo quitar la vida. Entonces, que le quería dejar la maldad, pero pues gracias a Dios y bendito sea el Señor, recuperó su brazo, está en terapia, se está recuperándolo más, ¿cierto? Pero ella mismo me dijo un día, no, es que yo debí haber estado, ¿qué? Allá. En la iglesia, o sea, yo me hubiera protegido, o sea, me hubiera guardado, pero no estuve donde debería estar. Entonces uno no sabe, uno dice, yo voy a la iglesia y sí, oro y estoy allá y recibo la bendición, bueno, sí, pero la verdad yo hasta ni veo la bendición. Pero uno no sabe de que Dios lo guardó. Sí, claro. O sea, uno recibe la bendición, Dios lo guarda a uno y uno no sabe ni de qué lo guardó Dios, ni qué recibió de bendiciones, porque a veces el mundo espiritual uno no lo ve, pero uno está recibiendo bendición, está edificándose, está cambiando su vida, Dios se está protegiendo sus hijos, su familia, todo lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque se está congregando, porque está yendo a la iglesia. Dice en Mateo 16:18. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, va a edificar su iglesia sobre la roca, sobre que Cristo es el fundamento, ¿cierto? Y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, cuando la iglesia está unida, cuando todos estamos ahí, pues el enemigo no va a poder contra la iglesia. Y de eso se trata, que pues nos congreguemos, que hagamos amistades con otras personas de la iglesia, que nos edifiquemos unos al otro. Y si nos ponemos a buscar más beneficios y más cosas, eso habla sobre la iglesia, sobre la congregación, sobre eso. Ahí podemos hacer toda una velada, estar ahí en un seminario 6 días. Pero pues hay que hacerlo cortico, ¿cierto? Hay que hacerlo cortico y saber que hay una muy buena bendición sobre nuestras vidas cuando nos estamos congregando, sino que a veces como en el mundo espiritual no lo vemos, no nos damos cuenta, pero sí nos está guardando y nos está protegiendo. Entonces no hay que tomar la mala decisión de no congregarnos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ay, es que ando tan cansado, es que usted no sabe, es que ando muy cansado, pero llega y no van a la iglesia.
Y si son, Y más cansado termina. y no sé, pero se meten a jugar Atari, para eso sí no están cansados. Para eso no están cansados. Se ponen a ver una película y para eso sí no están cansados. Se ponen, sí, o sea, llegan y se ponen el partido de fútbol y ahí están y se mueven y todo. Y para eso sí no están cansados. Pero no fue a la iglesia, pero se fue a ver el partido. No fue a la iglesia, pero se puso a jugar Xbox. No fue a la iglesia, pero se puso a ver televisión o una película. No fue a la iglesia, pero se puso a ver Facebook y estuvo 2 horas en Facebook. Pero estoy cansado. Pero ¿para qué está cansado? Para unas cosas y para otras no. Otras no. Sí, sí, o sea, dice que esfuérzate y sea valiente. Y adicional le dice, el que esté cansado, Dios le dará fuerzas al que no tiene fuerzas, al cansado. Entonces hay que buscar esas fuerzas extras que Dios nos dé. Porque eso es lo que está buscando el enemigo. Que tú digas, estoy cansado. No, ven, lo empieza a sobar el diablo ahí. No vayas, sigue consentirte, no vayas. Sí, yo para qué voy, estoy cansado. Ay, mejor me acuesto a dormir. Entonces, pero pues eso es, y se cumple el propósito de Dios en la vida de uno, porque Él está repartiendo los dones, los talentos, se edifica uno allá, uno crece para cumplir el propósito de Dios acá en la tierra, pero hay que estar ahí en la jugada.